Listos. Entonces, un saludo para todos. Eh, Vamos a ver el tema de límites, ¿cierto? Empalmando lo que habíamos visto de funciones racionales. ¿Por qué? Pues porque las funciones racionales nos permiten evidenciar cuando existe un límite en una función, ¿sí? Entonces, no olvidemos que los tres conceptos más importantes de cálculo, este cálculo que estamos viendo de matemáticas 2 son funciones, límites y derivadas. ¿Listos? Esos tres temas son los más importantes. Entonces, vamos a límites. Los límites de funciones pueden ser determinados, ¿sí? O indeterminados. O indeterminados. ¿Listos? Entonces, ¿cómo sé si un límite es determinado o es indeterminado? Entonces, lo vamos a ver a continuación. Entonces, nuevamente, límites de funciones pueden ser determinados o indeterminados. Entonces, uno es cuando, por ejemplo, digamos, tengo una función racional, ¿sí? Cuando yo tengo una función racional, que es una función que es en forma de fracción, el denominador tiene que ser diferente de cero. ¿Qué pasa si es cero? Pues es indeterminado, ¿sí? Entonces, vamos a hacer una, bueno, voy a borrar esto. Vamos a hacer una, por ejemplo, un límite para que ustedes entiendan. Entonces, vamos a empezar por los indeterminados. ¿Listos? Vamos a empezar por esos, por los indeterminados. Entonces, vamos a hacer uno del parcial. Hagamos, a ver, hagamos el de Alejandra. 2x menos, pero hagamos este más bien. Bueno, hagamos el de Aranda Celitania, que ella no lo presentó, entonces, y ahorita hacemos otro. X menos 5 sobre x cuadrado menos 25. Entonces, va a ser de la siguiente manera. Entonces, x menos 5, ¿sí? Sobre x cuadrado menos 25. X cuadrado menos 25. Listos. Vamos a calcular ese límite, ¿sí? Entonces, recuerden que cuando yo iba a graficar esta función, yo tenía que el x al cuadrado menos 25 hacerlo igual a 0 para poder hallar las indeterminaciones. Yo les voy a acelerar ese proceso. Las indeterminaciones en este caso son 5 y menos 5. ¿Listos? Entonces, yo voy a calcular el límite cuando x tiende a 5. Vamos a empezar con el primero. ¿Listos? Con 5. Y vamos a ver cómo se desarrolla. Entonces, muchachos, lo primero que nosotros debemos hacer, ¿sí? Es desarrollarlo, evaluar el límite. Igual, como decimos que x es igual a 5, entonces tenemos que hacer lo siguiente. 5 menos 5 sobre 25 menos 25. ¿Qué dice ahí? Simplemente evaluar el límite significa este numerito al cual tiende x, sustituirlo por la x. ¿Sí? Entonces, miren, ¿qué hice yo? En lugar de colocar x, pues coloqué el 5. Aquí en x al cuadrado, en lugar de colocar x, coloqué el 5. Perdón, entonces, esto sería igual a 0 sobre 0. ¿Listos? Entonces, ¿qué tenemos acá, muchachos? Un límite indeterminado. ¿Pero por qué indeterminado? Ya ustedes lo deben saber. Porque el denominador es igual a ¿qué? A 0. ¿Listos? Entonces, yo les digo, por ejemplo, calcular el siguiente límite, lo que está acá, y mire cómo se lee, límite cuando x tiende a 5 de la función x menos 5 dividido sobre x cuadrado menos 25, ¿sí? Calcular ese límite,
Entonces lo primero que hacemos es que evaluarlo, sustituir este valor al cual tiende 5 por las x. Y miramos, si nos da un 0 en el denominador, es un límite que indeterminado, ¿sí? Ahora yo quiero que vean lo siguiente, por favor, para que no se me pierda. ¿Qué pasa si yo aquí no coloco 5, sino coloco, por decir algo, 10? ¿Sí? Vamos ahora a calcular ese límite. Límite cuando x tiende a 10 de x menos 5 sobre x cuadrado menos 25. Entonces, evalúo el límite. 10, ¿sí? Aquí sería 10 al cuadrado, 100, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué sucede. Entonces, borremos esto, ¿sí? Entonces, límite cuando x tiende a 10, ojo, de la misma función. Miren que no cambia la función. 10 menos 5 sobre 100 menos 25, porque se sustituyó 10 por x. 10 menos 5 sobre 10 al cuadrado, que 10 por 10 da 100, menos 25. ¿Eso nos daría cuánto? 10 menos 5 nos da 5, dividido en 100 menos 25, daría 75. ¿Sí? Si nosotros simplificamos, pues esto nos daría igual. Entonces, quinta de 5 nos daría 1, ¿cierto? Sobre 15, ¿sí? 15 por 5, 75, entonces 15. Es decir, que este límite es determinado. ¿Listos? Por favor, claro la diferencia entre determinado e indeterminado. Pero, profe, ¿por qué es determinado? Pues porque aquí el denominador no tiene cero. Y encontramos un valor, y por eso se llama determinado. En conclusión, es indeterminado cuando nos da cero en el denominador, y es lo que siempre les he venido diciendo. ¿Listos? Por favor, claro. Entonces, ¿quién me dice cuál es la diferencia entre determinado e indeterminado? El denominador de indeterminado, el denominador es 0 y el determinado no es 0, ¿no? Correcto, muy bien. Perdón, ¿quién fue el que participó? ¿Quién fue la que participó? Laura, profe, Laura Rojas. Laura Rojas. Ah, bueno, listo, Laura. Muchas gracias. Bueno, entonces, Bueno. importante. No siempre las funciones son racionales. Yo puedo calcular el límite de una función cúbica, de una función trigonométrica, sino que las racionales me permiten identificar si es determinado o indeterminado. Bueno, muchachos, volvamos al inicio. Entonces vamos a colocar como estábamos, ¿sí? Cuando x es igual a 5. Entonces, ¿qué sucedió? Sustituimos y nos dio 0 sobre 0, ¿sí? Entonces es indeterminado. ¿Cómo se desarrolla ese límite indeterminado? Fácil, pónganle cuidado cómo se hace. Se factoriza. Límite cuando x tiende a 5, d, ¿sí? D, entonces colocamos acá x menos 5 sobre, entre paréntesis, x menos 5 factor de x más 5. ¿Y cómo así? ¿De dónde salió ese denominador? Pues fácil, muchachos, de factorizar este denominador. Recuerden que esto es una diferencia de cuadrados perfectos, ¿cierto? X cuadrado menos 25, ¿sí? Se sacan las raíces, raíz cuadrada de x al cuadrado, x, raíz cuadrada de 25, 5, se deja negativo, se deja positivo. ¿Qué hacemos ahí? Fácil. Simplificamos esto. ¿Sí? Este x menos 5 se va con este x menos 5. Es decir, que esto es igual. Entonces, el mouse trata como de molestarme. Entonces, esto es igual a 1. Ah, pero tengo que colocar nuevamente el límite porque todavía no he evaluado el límite. De, entonces, 1 sobre x más 5. Entonces, ¿qué pasó, muchachos? Miren, el x menos 5 que estaba arriba se eliminó con el x menos 5 que está abajo. Pero yo no puedo dejar arriba 0. No, esto es 1 porque x menos 5 dividido en x menos 5, esto nos da 1. Entonces ponemos el 1 arriba.
y el x más 5 lo dejamos abajo. ¿Y qué sucedió? Que ahora al sustituir nuevamente el límite, el valor del límite o evaluar el límite, esto nos da ¿qué? Fácil, esto nos da 1 dividido en, como x vale 5, 5 entonces más 5 más 5 me da 10. 10. Y lo volvimos ¿qué? ¿Qué lo volvimos? Lo volvimos determinado. ¿Listos? Entonces, un límite indeterminado, yo le puedo aplicar un procedimiento algebraico, como la factorización, y lo puedo volver determinado. ¿Sí? Ojo, no todos son así. Vamos a analizar lo siguiente. Entonces, pónganle cuidado. Bueno, vamos a borrar aquí esto. Entonces, borramos este dibujito acá. Bueno, recuerden que era determinado en qué valores. En 5 y en menos 5. Es que borré esto y no quería borrar. Entonces pónganle cuidado. Ya hicimos cuando valió 5. Ahora, ojo los cambios que voy a hacer. Entonces, ahora miren los cambios que voy a hacer. Aquí en la primera expresión ya no voy a colocar cuando x vale 5, sino cuando x vale menos 5. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Si yo sustituyo menos 5 daría menos 10, pero menos 5 al cuadrado da 25. Y 25 menos 25 nos da 0. O sea que sigue siendo indeterminado. ¿Sí? O sea, lo primero que hago, por favor, no lo olviden, es sustituir ese valorcito al cual tiende x por las x. Y aquí me estaría dando menos 10 sobre 0. O sea, es indeterminado. Ahora vamos a hacerle el procedimiento algebraico a ver qué nos pasa. Cuando x tiende a menos 5, de x menos 5, esto ya lo saben de dónde salió, esto es diferencia de cuadrados perfectos. Y ahora, miren lo que nos pasa acá. Entonces vamos a borrar acá esto. Miren lo que nos pasa acá. Recuerdan que habíamos dicho que era cuando x tendía a menos 5. Entonces, si nosotros sustituimos, esto nos quedaría 1 sobre menos 5 más 5. Menos 5 más 5. De pronto, no, el sistema no me lo tomó así como es. Entonces lo hacemos así. Esto nos quedaría 1 sobre menos 5 más 5. Y esto sería igual a 1 sobre 0. Entonces, ¿qué sucedió? Siguió siendo indeterminado. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a concluir, muchachos? Que con 5, cuando x valía 5, podíamos calcular el límite y la indeterminación la podíamos determinar mediante el cálculo. ¿Sí? Pero ¿qué pasó? Sustituimos ahora menos 5 y volvimos a una indeterminación. De nada nos sirvió factorizar porque volvimos a un 0 en el denominador. ¿Y cómo lo hacemos evidente? Pónganle cuidado. ¿Cómo hacemos eso evidente? Pues lo hacemos en la gráfica. ¿Sí? Entonces, pónganle cuidado. Miramos a ver si me dejo copiar esto. No me dejo copiar. Vamos a hacer la gráfica. Entonces, bueno, hagamos aquí la gráfica. Vamos a tenerlo presente. Cuando x valía 5, ¿sí? No había problema, lo volvíamos indeterminado. Determinado, perdón. Entonces hagamos la gráfica. Esto sería x menos 5 sobre x cuadrado sobre x cuadrado menos 25. X. Listos, hagamos la gráfica. Bueno, entonces vamos a hacer esto. Bueno, esta gráfica está muy grande, entonces bueno, hagámosla acá. Uy, yo no sé por qué siempre queda loco este X y este Y. Bueno, vamos a acercar este X. No, vamos a alejar X. Bueno, listos. Entonces pónganle cuidado, muchachos. Cuando X valía 5, ¿sí? Pero, estamos un poquitico más.
para que ustedes por favor vean el valor de 5. Entonces, bueno, ahora sí. Entonces, eh, este es el eje Y, ¿sí? Este que está aquí, este es el eje Y y este es el eje X. Entonces, cuando X valió 5, el límite cuando X tiende a 5, ¿sí? Entonces es como por acá, 1, 2, 3, 4, 5 por acá. Encontramos un valor que fue un décimo, 1 dividido en 10, que equivale a 0,1. Entonces, ¿qué pasó? Esa indeterminación era saneable, ¿sí? Porque miren, la gráfica no hubo ninguna, siempre fue continua, no hubo ninguna interrupción cuando valió 5. Pero cuando valió menos 5, por favor mírenlo acá, que es menos 5, ¿sí? Se nos presentó un problema. ¿Qué se nos presentó? Que es indeterminado. Y yo voy a hacer aquí algo que se llama una asíntota, ¿cierto? Para que ustedes miren qué fue lo que pasó aquí en menos 5, que cogió hacia menos infinito y a más infinito. Y cuando nosotros calculamos el límite cuando X tendía a menos 5, sí se dieron cuenta que siguió siendo menos 10 sobre 0. O sea, siguió siendo indeterminada. Y ahí queda explicado lo de límites, muchachos. Ahí ya, por eso es que de función racional al concepto de límites estábamos ya un pasito, ¿sí? Entonces, yo creo que aquí ya pues nosotros vamos a entender un poquito mejor, eh, digamos, vamos a entender un poquito mejor el tema pasado, ¿cierto? Y podemos desarrollar más ejercicios. Entonces, eh, yo puedo calcular, vamos a calcular el siguiente límite. ¿Sí? Vamos a hacer el siguiente límite. Vamos a hacer este límite. X a la 3 de la función, coloquemos acá, por ejemplo, X al cuadrado más 5X menos 2. ¿Cómo se calcula ese límite? Muy fácil, pónganle cuidado. Sustituimos el valor al cual tiende el límite por las X. Entonces, esto será igual a 3 elevado al cuadrado, ¿sí? Más 5 por 3 menos 2. ¿Y eso es igual a qué? Entonces eso será igual. 3 al cuadrado, 9, más 15, ¿sí? Menos 2. Y eso por último sería 9 más 15, 24, menos 2, 22. Y ahí ya desarrollamos el límite. ¿Qué tipo de límite es, muchachos? Es determinado, ¿sí? Porque no me dio 0 en el denominador. Ojo, a mí me puede dar 0 el límite, ¿sí? Pero desde que no me dé el 0 en el denominador, es un límite determinado. Entonces, este es el límite de una función cuadrática cuando valía 3. Ahora hagámoslo, por ejemplo, cuando valga 2. Entonces, simplemente, ¿cómo se desarrolla? Fácil. Cambiamos las x por el 2 y desarrollamos esas operaciones. 2 al cuadrado nos daría 4 más 5 por 2, 10 menos 2. Eso sería 14 menos 2, 12. ¿Sí? Entonces, por favor, ¿ya se dieron cuenta cómo calcular un límite determinado? ¿Dónde hay problema? En los límites indeterminados. ¿Listos? ¿Dudas, preguntas? Hagamos otro, a ver. Si alguien quiere preguntar algo, es el momento. Mientras tanto, yo voy a poner otro. Vamos a hacer uno cuando x tiende a 2. ¿Algo que quieran preguntar? No, profe. Señor, ¿Está entendible? Ahora se está entendiendo. 5x más Ahora 1. se está. ¿Cómo calculamos ese límite? A ver, ¿quién me recuerda? se reemplaza la Pues X por el 2. se cancela la X, sí. O sea, Se se reemplaza, sí, ¿verdad? reemplaza la X, muy bien, por el valor al cual tiende el límite. Este proceso que estamos haciendo se llama evaluación, ¿sí? Evaluar el límite en la función. Bueno, ¿quién me lee esto que dice acá? Este límite, ¿quién me lo lee? Que me colabore ahí para... ¿Cómo quedaría? Límite cuando X tiende... Queda 4
No, bueno. Más 3. Perdón un poquitico. ¿Cómo se lee esto? Límite cuando x tiende a 2 de la función 2x más 3 sobre 5x más 1. Por favor, no me vayan a poner aquí un igual. Eso aquí no existe. ¿Sí? Límite cuando x tiende a 2 de la función 2x más 3 sobre 5x más 1. Muy bien. Ahora sí, el compañero que me estaba ayudando, ¿cuánto daría eso? Daría 4 más 3. Uy, aquí se me olvidó poner el 2, qué pena. ¿Listos? Y aquí sería ¿cuánto sobre qué? Sobre 11. Sobre 11. ¿Listos? Es un límite determinado. Bueno, muchachos, como estoy grabando la videoconferencia, entonces yo creo que me demoro por ahí unos 15, 20 minuticos mientras lo subo a YouTube, mientras la grabo, mientras eso. Entonces vuelvo a enviarles el enlace por WhatsApp y dejemos límites hasta ahí, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque en el parcial, por ejemplo, si yo le sacara este tema,